mientras nos dé vida. Vamos a leer entonces eh, vamos a leer en la primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18. Vamos a tomar este versículo y luego nos vamos a ir para el Antiguo Testamento, pero quiero que miremos este verso de esta carta. Amén. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A ver, una vez más, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol le escribe a Tesalónicas que no olvidemos dar gracias en cualquier situación. Y bueno, yo quisiera que en esta mañana le demos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha permitido experimentar, por todas las bendiciones recibidas de su mano. Y quiero que miremos cómo el Señor permite que quede registrado el por qué vale la pena darle gracias a Él, por qué vale la pena recordar y traer a nuestra memoria que tenemos un Dios único, maravilloso. No hay otro Dios como Él, lleno de amor, lleno de gracia y de bondad, y que está, escuche esto, está con nosotros y está a favor de nosotros. Quiero entonces que miremos algunas historias y vamos a mirar en Éxodo del capítulo 14, del verso 15 en adelante. Quiero que leamos y que vayamos meditando en qué momento Moisés, vamos a mirar aquí acerca de Moisés dos actos especiales que nos dejan una enseñanza para usted y para mí. Mire, la Biblia señala en el momento de que el pueblo de Israel sale de Egipto y ahora se encuentra con el Mar Rojo, que se detienen en un momento, y el verso 15 dice, del capítulo 14, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Esto es algo maravilloso que el Señor inicia a hacer con el pueblo de Israel. Con todos, desde el más grande hasta el más chico, comienzan a mirar las maravillas del Señor, que de hecho ya las habían visto mucho antes, pero que ahora de una manera tan palpable en beneficio de ellos. Ahora dice, verso 17, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré. Escuche esto. El Señor siempre tiene claro lo que va a hacer en medio nuestro. En este caso, en medio del pueblo de Israel, Él lo tenía muy claro. Nosotros somos los que a veces no entendemos y decimos, tan raro esto, ¿por qué esto así? Pero no, a nuestro Dios nada lo toma por sorpresa, porque es un Dios de orden, es un Dios que Él tiene todo planificado para bien. Escuche esto, para bien de sus hijos, ¿cierto? Para bien de su pueblo. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus días, y saldrán los egipcios y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Los milagros de nuestro Dios. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y aquí
puede cruzar el pueblo del Señor y quedar a salvo. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, para nunca olvidarlo y para que nosotros también lo recordemos en esta mañana. Y dice, siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas de sus carros. Mire cómo el Señor comienza a hacer estragos contra aquellos enemigos del pueblo del Señor y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Detengámonos aquí. El pueblo no sabía cómo iba a actuar el Señor hasta que el mismo Dios Todopoderoso se lo dice a Moisés. Así que entonces ahora ya tienen claro que el Señor se va a glorificar, y cuando ellos tienen claro, sus ojos comienzan a ver cómo el Señor hace esa maravilla, envía ese viento, las aguas se dividen y ellos cruzan. Pero al mismo tiempo, mira, al mismo tiempo de que el Señor le está dando la victoria a su pueblo, también está encargándose de los enemigos. Entonces, miren que cuando nosotros entramos a gozarnos con nuestro Dios y a escuchar que Él está por nosotros, Él también se está encargando de nuestros enemigos. No sé si alguien puede decir amén, pero así es. De todas aquellas influencias del mal que se vienen en contra de nosotros, el Señor también se encarga de ellos. Y también tendrán que reconocer que el Señor está a favor nuestro. Ahora, miremos. Dice así, el verso 26, adelantémonos. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Claro, perfecto. Es que nuestro Dios hace las cosas bien hechas. Así que a ojos del pueblo de Israel, los egipcios perecieron. Los que les perseguían no prosperaron. A los que le temían tuvieron que ver ellos mismos cómo fue el Señor quien los guardó de la mano de aquellos que venían terriblemente creyendo que iban a destruir el pueblo del Señor. Pero es que el pueblo del Señor, nadie, escuche esto, estamos hablando del pueblo del Señor, nadie lo puede destruir. Vale la pena mirar cómo el Señor organiza, planea y ejecuta lo que Él va a hacer a favor nuestra. Dice, y volvieron las aguas y cubrieron, verso 28, los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, no quedó rastro, porque el Señor es maravilloso. Amén. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. A sus enemigos el Señor los colocó todos a la orilla del mar para que el pueblo de Israel nunca, 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 y cuando hablamos del pueblo de Israel, hasta los de hoy, ¿cierto? Tienen que acordarse de este hecho poderoso, magnífico de nuestro Dios. Pero esto ocurre, pero lo que quiero enfocarme en esta mañana es el agradecimiento que expresa Moisés. En el instante, la Biblia menciona cómo los corazones del pueblo cambian, ¿cierto? De asustados a alegres, de temerosos, de amedrentados a gozosos, a felices, en victoria, bueno, todo lo que pudiésemos de sinónimos de regocijo, ¿cierto? Entonces, la Biblia menciona en el capítulo 15 que cuando
brota el agradecimiento, hay un cántico especial. Y dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, oiga, es que si alguien está alegre, canta alabanza, ¿cierto? Si alguien está agradecido, expresa aquel agradecimiento. De hecho, déjenme decirle, recordarle que cuando estamos contentos es muy fácil dar gracias, ¿cierto? Es muy fácil, las cosas cambian. Pero vamos a mirar aquí en el momento de felicidad, cómo rebosa, cómo fluye aquel agradecimiento y aquel cántico. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Oh, qué bueno, ¿cierto? Como nosotros también somos testigos de que en medio de la angustia y que el Señor nos saque a flote, este es nuestro gran Dios, ¿cierto? Que nos ha escuchado. Y lo alabaré. Mire, alguien agradecido piensa en alabar, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Aquí estamos mirando las cualidades, estamos mirando cómo Moisés y el pueblo comienzan a reconocer quién es ese Dios. Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo. Avancemos un poco, verso 9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Eso decía el enemigo. Soplaste con tu viento, pero mira lo que hiciste. Cuando ellos estaban pensando en que nos acabaron, tú soplaste con tu viento, los cubriste, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Hacedor de prodigios. Y bueno, ahí continúa la alabanza, hay agradecimiento, hay un agradecimiento especial, porque el Señor les ha guardado la vida, porque los ha sacado al otro lado, porque ya Egipto va quedando atrás, ¿cierto? Eso es muy bonito. Y usted y yo podemos traer a memoria cuando el Señor ha estado por nosotros. De hecho, siempre está, pero cuando lo hemos visto palpablemente, cuando hemos dicho, es que qué Dios que tenemos, cómo nos sacó de ese problema, cómo el Señor me ayudó y no quedé en vergüenza, pero cómo el Señor hizo todo para bien. Y hay momentos, hay episodios de nuestra vida que no se nos olvidan y decimos, pero yo creía que iba a quedar tan avergonzado, yo creía que en ese momento hasta ahí llegaba, pero resulta que no. Tenemos que traer a memoria cómo el Señor nos ayudó, cómo el Señor nosotros y no nos dejó en vergüenza. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que nos podemos estar acostumbrando a que el Señor siempre está allí, a que el Señor hace una, hace otra y muchas acciones en nuestro beneficio. Y como somos seres humanos y como siempre, porque no podemos decir otra cosa, sino traer a memoria en que siempre nosotros somos de aquellos que en un momento dado nos desesperamos, siempre, porque pudiéramos decir, nunca más nos desesperamos. No, tenemos que decir, uy, en esta vida siempre me angustio, siempre paso, y eso dice la palabra, ¿cierto? Tendréis muchas aflicciones, nos angustiamos, nos desesperamos, pero qué importante reconocer a nuestro Dios en medio de la angustia, en medio del momento difícil. Ahora vamos a pegarnos un salto y vamos a ir a Números capítulo 20, porque Moisés y el pueblo de Israel muchas veces y de muchas maneras el Señor les ayudó, así como lo ha hecho con usted y lo ha hecho conmigo. Pero ahora se llega a un momento otra vez de angustia. Capítulo 20 de Números, el verso 2 dice así:
Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ellos ya habían visto muchas veces cómo el Señor había obrado, pero en este momento estaban en una gran necesidad, ¿cierto? Porque es que el hecho de el agua es vital, no es un deseo. Hay momentos en que yo quiero, pero ya cuando se pasa un lapso de tiempo, ya no es yo quiero, yo necesito el agua, ¿cierto? Entonces aquí ya estaba la necesidad. Aquí ya era vital. Estaban desesperados, angustiados, porque necesitaban el agua. Estaban deshidratados, necesitaban el agua. Entonces, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ellos se quejaban siempre, así como usted y yo a veces, ¿cierto? Que nos quejamos. Pero ¿qué ocurre? Y quiero que nos adelantemos y miremos que en medio de esta angustia y en medio de esta dificultad, también el Señor estaba allí. Verso 7, adelantémonos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablará a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, ¿cierto? Allí está el Señor una vez más. Atrás nos saltamos. Qué bueno que podamos leer, indagar. Y bueno, allá miramos que no solamente del mar, sino que también les envió comida del cielo, pan del cielo, el maná, las cocodrices. Pero aquí quiero detenerme en estos dos sucesos. El uno, cuando el Señor se glorificó en el mar, y ahora cuando el Señor le está diciendo a Moisés: están en necesidad, están en angustia, pero tú lo que tienes que hacer es ir hasta la peña, hablar a la peña en vista de todos, y ella dará su agua, ¿cierto? Entonces Moisés, ¿qué hace? Pongamos atención al verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí vamos bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Muy bien, ¿cierto? Y les dijo, escuche esto: oíd ahora, rebeldes. Oiga, es que se desesperó, como cuando usted y yo nos desesperamos a veces. Oiga, pero esta familia, ¿cierto? Es que estos muchachos no me hacen caso. Es que estos trabajadores, yo les he dicho cómo hagan las cosas y no me atienden. Es que estos hermanos de la congregación pareciese que no entendieran. O este equipo de trabajos, hermanas, si le contara en todo el año cómo sufrí con mis compañeros de trabajo, de directiva, si es en la iglesia o en el trabajo, es que me tocó tan difícil, es que usted viera, me sacaban de quicio. Bueno, aquí ocurre esto. Lo sacaron de quicio, se salió de casillas, se desesperó Moisés y entonces comenzó a sacar lo que él tenía ahí de a toro, como cuando usted y yo también, ¿cierto? Solamente a mí me pasa. Ya no aguanto más, es que no hacen caso, es que esto, es que lo otro. Nos ha pasado. Entonces dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Se olvidaron del Señor. Vengan, vamos a darles agua. En otras palabras, vengan, rebeldes, cansados estamos de ustedes como son, siempre quejándose. Vengan, les mostramos que va a salir agua. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Qué le había dicho el Señor? ¿Que golpeara la peña o que le hablara a la peña? Oiga, cuando nos dejamos llevar por la ira, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ay, si es que no presté atención bien, es que en el momento, hermana, no supe qué dije. Es que, no, es que estaba tan mal que dije y dije, hoy sé, porque no me ubicaba, me desubiqué, me desencajé. Bueno, mire, entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: ¿por cuánto creíste en mí? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Que el Señor nos ayude.
Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él les santificó en ellas. ¿Qué sucedió, hermana Jubis? ¿Qué pasó? Que en el momento de la ira parece que se nubla el pensamiento, no oxigena bien nuestro cerebro y el enemigo también aprovecha para tentarnos y para no darle las gracias a nuestro Dios. En medio de que se está viendo el milagro, como, tanto, pero oiga, nos está dando el Señor la bendición económica. Pero en el momento en que venía el conflicto, en el momento de que alguien está pidiendo, alguien se está quejando, alguien está diciendo, pero yo necesito para esto, o usted no me da para esto, pero resulta que la bendición económica la estamos viendo allí y no somos agradecidos. Que el Señor nos perdone, ¿cierto? Y qué bueno es nuestro Dios, que nos tiene tanta paciencia. Pero en este caso, el Señor permitió que quedase ahí plasmado para que usted y yo vayamos ahora a mirar cómo es nuestro Dios y qué ha hecho Él. Porque estos no pudieron entrar, mire. Ellos no pudieron entrar. De hecho, Moisés quería entrar. ¿Cuánto deseaba entrar a esa tierra prometida? Pero solamente de lejos la pudo ver. Y aquellos no se pusieron a dar vueltas porque el Señor así lo permitió, de tal manera que el pueblo pereció y sus nuevas generaciones fueron los que entraron, a excepción de Josué y Caleb. Pero déjeme decirle que cuando eso, el Señor lo que hizo fue santificar. ¿Por qué? Porque no dieron gracias, porque no santificaron, porque no adoraron, porque no reconocieron. De ahí que el salmista dice, entrad por sus puertas con opción de gracias. Y bueno, uno siempre se imagina el templo, ¿cierto? Vamos a entrar en el templo, vamos a dar gracias, pero es que no se trata del templo. Se trata de que cuando usted y yo nos acercamos al Señor, estamos entrando a su presencia, vale la pena, es necesario, escuche, más de lo que nos imaginamos, dar gracias y reconocer que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, pueblos somos de Él, ovejas de su prado, todo se lo debemos a nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede reconocer en esta mañana que todo lo que tenemos se lo debemos a Él? Que nosotros podemos hasta reconocer que nos ha pasado como Moisés. No, y el Señor dejándonos ver sus maravillas, el Señor dejándonos ver su gloria. Pero bueno, aquí pasó esto con ellos. Ahora yo quiero que vayamos y miremos cómo hay otras lecciones ahora en el Nuevo Testamento y cómo el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que nos enseña. Y quiero que miremos, por favor, vamos a mirar una historia que me llama la atención. Y en Juan, quiero que miremos, permítame acá, vamos a mirar Marcos capítulo 9, por favor, vamos a mirar Marcos capítulo 9, el verso 33. Vamos a mirar esta historia. Bueno, quiero que miremos, espérenme un momento, por favor. Quiero que miremos, vamos a mirar primero miremos Lucas capítulo 7. Y luego sí vamos entonces a mirar lo otro. Lucas capítulo 7, verso 36. Mire lo que ocurre acá. Hay dos historias que quiero que también las analicemos. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba en sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Es una historia muy conocida, pero quiero tomarla. ¿Por qué?
Porque resulta que Simón invita al maestro a comer, ¿cierto? Le rogó, le insistió que fuesen a comer. Pero mientras esto ocurre, también viene una mujer que había sido pecadora, pero que se había encontrado con el maestro y su vida había cambiado. Entonces, como le cambió la vida, le cambió la manera de pensar. Entonces ya el dinero no era la prioridad para ella. La prioridad ahora era su maestro. Se convirtió en una seguidora. Y como se convirtió en una seguidora, entonces ella va, escuche, va hacia donde él está y tiene un presente para él, porque en su corazón hay agradecimiento, en su corazón rebosa adoración, reconocimiento para el maestro. Y cuando ella está allí, entonces no solamente unge los pies del maestro, no solamente lo hace con el perfume, sino que lo hace reconociendo de su interior, con su corazón. Hay lágrimas, dice que hay lágrimas, y su cabello, que para nosotros las mujeres es como tan especial, el cabello, ¿cierto? Si se nos comienza a caer, miramos qué hacemos para que nos crezca, porque el cabello es la belleza de la mujer. Qué bonita las mujeres, ¿cierto? Pero con cabello. Y cuando alguien padece una enfermedad y tiene que por X o Y motivo pierde su cabello o tiene que cortárselo, sabe que ella sigue deseando que le vuelva a crecer. Y gracias a Dios porque vuelve y crece, ¿cierto? Pero es ahí que la belleza, aquello que hace ver a la mujer tan linda, bueno, aquí lo usa ella con todo, con el corazón, con las lágrimas, con su interior. Ahora usa su cabello para enjuagarlo. Y entonces cuando esto está ocurriendo, mire, Simón no le agrada. Simón se descompone. Simón dice, ¿y esto qué está pasando aquí? Pero si yo invité a escuche esto, para que viniese y comiese, pero esta mujer viene y todavía como si supuestamente él fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Entonces el que escudriña la mente, el que discierne el corazón, el alma, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, verso 41. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Mire, allá en el Antiguo Testamento, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero ahora el Señor, el Dios Todopoderoso, se manifiesta y comienza a darnos una lección maravillosa. Y es que aquellos que han cometido muchos errores, como usted y yo, ¿sí o no?, que hemos cometido tantos, ahora el Señor nos muestra que es que realmente si nos ha perdonado y nosotros reconocemos ese perdón que ha hecho nuestro Dios, porque nos ama mucho, porque nos ama pero demasiado. Es que qué bueno es nuestro Dios. Entonces, él le dice, no, pues yo creo que es que realmente pienso que a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha enjuagado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Mire, el Señor ni siquiera aquí le está diciendo, vea el perfume que trajo. Y el perfume era agradable también. Su ofrenda era especial, pero es que lo supo hacer. Lo hizo con el corazón, lo hizo realmente con toda. Qué bueno que usted y yo hoy podamos hacerlo así. Qué bueno que hoy podamos decir cuántos años el Señor me ha dado y por donde he pasado y por donde he estado y cómo el Señor me ha guardado, cómo el Señor ha recibido la adoración, como el Señor ha recibido lo que yo le he dado, lo que aquella oración que hice tal día, me la escuchó el Señor, aquel momento que yo estuve en dificultades y fue decirle al Señor. De hecho, a veces es solamente hasta uno como suspirar y ya está el Señor allí. Miren, cuánto nos ama el Señor. En esta semana me pasó algo tan especial.
bueno, estábamos arreglando todo el templo para el culto de acción de gracias. Así que, bueno, aquí en Álvarez no hay propiedad, sino que se pagan arriendo. De hecho, les encargo la oración para que el Señor nos regale esa propiedad. Bueno, la propiedad, no exactamente donde estamos porque no se puede por problemas legales, pero que el Señor nos regale la propiedad. Aprovecho para eso, para que me ayuden a orar. Pero les cuento que nos pusimos modo arreglar. Así que estábamos unos en la mañana limpiando esas hermanas, los hermanos con tanto ánimo. Yo llego en la tarde con el almuerzo para darle a los hermanos y me quedo. Entonces estábamos lavando, limpiando paredes. Bueno, lo cierto es que cuando queremos hacer algo para Dios, pues nos preocupamos que sea de la mejor manera, ¿cierto? Que lo hagamos con toda, no importa que nos tengamos que embarrar, no importa que en un momento dado estemos espelucadas y estemos, no. Hay momentos en que vamos al templo todas lindas o todos guapos, pero hay momentos que hay que dejar la corbata a un lado, hay que quitarnos los tacones e ir también a servirle al Señor en otra área. Y eso también le agrada al Señor. Entonces estábamos ahí y llegué en la noche cansada, chispeada de tierra, bueno, de todo, pero yo venía muy contenta porque creí que lo que había hecho, pues lo había hecho con el corazón para el Señor. Ya yo llego como a las 7 de la noche y otros quedaron hasta 11 de la noche, así que era por jornadas porque había mucho que hacer. Pero cuando yo llego, está el citófono, entonces llama a alguien y dice que si un pedido, dice mi hija, no, aquí nadie pidió nada. Entonces vuelven y timbran y entonces, no, está equivocado, aquí no es. Entonces dice mi esposo, bueno, dígale que si no es para cobrar, que aquí es él en broma dice, no, pues están insistiendo tanto que dígale que si no hay que pagar, que aquí es, dice él. Entonces lo volteo yo a mirar, ay, mi amor. Y en esas vuelven a timbrar, dicen, no, es que es para la señora Yubis, que hay algo para ella. Entonces cuando dicen, bueno, a mí me dicen Yubis, mi nombre es Yubis Line, pero nunca me lo dijeron en casa, desde niña me decían Yubis. Así que cuando yo escuché Yubis, ahí sí no importó cómo yo estuviese de cansada, ay, para mí arranco, son 4 pisos y no hay ascensor, son escaleras, pero oiga, cuando dicen que regalos, ahí sí uno se saca fuerzas y arranco a abrir, bajo, y entonces cuando llego, pues es un paquete así grande de Vélez, oiga, los ojitos se me abrieron, ¿no? El cansancio me los tenía cerrados, pero cuando vi que era Vélez, de una vez se me abrieron los ojotes y subí toda contenta, pero agradecida. Y le digo yo a mi esposo, oiga, mira, yo estaba haciendo el aseo, pero de verdad, se los cuento con sinceridad. Yo estaba lavando y quitando esa lama verde de las paredes. Y decía, uy, sí, sí. Pero yo pensaba en mi esposo, ¿cierto? Uno tan humano a veces. Yo, uy, si mi esposo me regalara una cartera, yo quiero una cartera. Ay, yo quisiera una cartera, pero resulta que no fue mi esposo, fue el Señor que me lo mandó a través de una hermana tan especial. Pero era una cartera de Vélez grande, hermosa. Y bueno, el Señor ha venido tratando conmigo porque a veces uno diezma, pero diezma lo que le dan de dinero y los detalles como que los dejamos pasar. Entonces dije, no, yo quiero ir y empezar a hacer las cosas bien. Vamos a diezmar también esos detalles, vamos a diezmar lo que nos dan también en especie porque eso es dinero. Aunque no está el dinero así, pero alguien tuvo que pagarlo. Así que voy a averiguar y el detallito valía 590,000 pesos. Yo, santo Dios, esa cartera valió tanto. Y bueno, pues fui a averiguarlo, no por saber cuánto valía, sino para diezmar, por eso les cuento. Pero ¿por qué les cuento este testimonio? Porque es que hay cosas que uno solo las piensa, como que suspira, como que lo añora, y ya hay un Dios, yo sé que aquí a varios les ha pasado, que es el único Dios verdadero que amamos tanto, que nos ama más de lo que nosotros merecemos y ya está aún dándonos esos detalles especiales que nosotros mismos ni nos los compraríamos, que nosotros no invertiríamos ese dinero en una cartera, pero nuestro Dios tiene detalles tan especiales. ¡Qué bueno! Que usted hoy y yo pudiéramos decir, si es que es Él el que ha sido tan especial, nos ha dado
tantas cosas de valor, la salvación que no se compara, pero la salvación viene como en una caja grande y luego otras cajas medianas y otras más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. En medio de ese paquete tan grande, tantos regalos hemos recibido de nuestro Dios, tantos favores que no merecemos realmente, y Él ha estado allí. Bueno, ¿qué tienes tú para dar gracias? Y no solamente me refiero, bueno, en que hermanos, que yo no tengo dinero. Mire, si no tiene dinero, qué bueno saber que tienes un corazón agradecido, hay una aptitud. ¿Qué tengo que ir a hacer en el templo? ¿Será que puedo dar una ofrenda de un aseo? ¿Será que puedo limpiar antes de que se acabe el año? ¿Puedo ir a hacer algo por el Señor? ¿Será que puedo ir y ayudar a una familia necesitada? Quizás hay una familia que ni siquiera la hermana de tanto trabajar no le queda tiempo para poner su casa bonita, pero usted tiene salud, usted tiene fuerzas, o quizás hay un hermano que sí tiene bendición económica. Voy a dar esto para el Señor, pero se lo voy a dar a tal familia. Voy a dar esto para la obra del Señor, se lo voy a dar al siervo de Dios, qué sé yo. Pero qué bonito cuando damos algo para el Señor, de tal manera que Él se agrada por la actitud, no solamente por el valor que tiene. Y aquí está diciendo entonces el Señor: mira, Simón, te voy a enseñar cuánto me agrada que alguien sea agradecido, que alguien me reconozca, porque yo llegué y lo mínimo que puede hacer un anfitrión es mandar al siervo. Venimos cansados, nuestros pies están empolvados. No lo hiciste. Te enfocaste en la comida, te enfocaste en analizarme, en descubrirme qué cosas tengo de malas, como cuando hay alguien que solamente se fija en aquellos punticos, el puntico negro, pero no mira el resto que está blanco. Entonces estás mirando que esta es una pecadora y que para usted ella es cualquiera, y dañó lo que usted me tenía, pero resulta que esto me ha agradado. Y entonces dice: vea, no me diste beso. Cuando yo llegué, ni siquiera la aptitud de darme una caricia, un beso. Y entonces le dice: esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué no analizamos cuánto amamos a nuestro Dios? Si yo les contara mis errores, y que qué vergüenza, porque de verdad, ¿cuántos errores cometemos? Qué vergüenza con nuestro Dios, con la iglesia, con nuestra familia. De hecho, pues la familia sabe de algunos, pero hay otros que son internos. La manera en que a veces pensamos, juzgamos, señalamos, y está mal. Después tenemos que decir: qué vergüenza, no era como pensaba. Oh, yo juzgué a la ligera. Vi a la persona y dije: me cae mal. Uy, tan orgulloso. Pero cuando hablé con él, no era orgulloso. Era una persona querida, simpática, especial. Pero las apariencias engañan. Entonces le dice el Señor, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando alguien es agradecido, gana más. Cuando alguien reconoce, gana más. ¿Qué ganó esta mujer? Vea, no solamente que fuese puesta como ejemplo, sino que ahora el Señor le dice: vea, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Sus discípulos tampoco no le reconocían, pero esta mujer le reconoció y pudo hallar su Mesías, pudo hallar su Salvador. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahora viene a mi mente también la otra mujer, que los estudiosos dicen que no son las mismas, esa mujer que trajo el perfume de alabastro y que cuando también lo derramó al Señor, entonces los discípulos dijeron: qué desperdicio, mejor si hubiese vendido ese perfume y se hubiera dado a los pobres. Pero
no lo decían porque realmente quisieran darle a los pobres, sino porque en el momento sus corazones estaban llenos de orgullo, sus corazones estaban allí, su vista estaba velada, no entendían, no se estaban dando cuenta quién era el que estaba allí. Unos minuticos y vamos a terminar con esto. En el Evangelio de Juan, el capítulo 13, quiero que miremos cómo el Señor a sus discípulos les enseña, también como les ha a algunos nos está enseñando a través de su palabra, a otros quizás recordando, pero quiera el Señor que podamos ponerlo por práctica y que de verdad lo aprendamos, porque a Moisés le dijo, no va a entrar, pero mire cómo a los discípulos y para nosotros ahora nuestro Señor Jesús tiene tanto amor y tanta misericordia que nos recalca para enseñarnos, pero para dejarnos entrar y ver todo lo que tiene y para que lo disfrutemos, no solamente para verlo, para disfrutarlo, para agarrarlo, para tomarlo para el bienestar nuestro. Evangelio de Juan, el capítulo 13 dice, resumo, el lavamiento de los pies a sus discípulos lo hace el Señor. Verso 12, leemos desde en adelante, dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Después de haberle lavado los pies, de que Pedro no quería, pero que le enseña entonces y le dice a Pedro que era necesario, les está diciendo a todos, ustedes entienden lo que yo hice. Realmente lo entienden, les lavé los pies a todos con amor, lo hice con toda mi voluntad. Ahora dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Oiga, si yo he hecho esto, también deben hacerlo. Y saben que la Biblia menciona cómo el Señor, en Filipenses el capítulo 2, solamente déjenme mencionarlo, del verso 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí está, ese lavamiento de pies lo hizo como siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte, tenemos que dar gracias a Dios por esa sangre que nos limpia de todo pecado y que está vigente. Ese hecho de haber ido a la cruz y no solamente de su muerte, sino de su resurrección, ¿cierto? Pues nosotros también tenemos que morir. Hermana, ¿a qué? Morir a nuestro orgullo. Morir a aquellas cosas que no nos quieren dejar bajar la cabeza y dar gracias a nuestro Dios. Cuando usted y yo nos portamos bien con el prójimo, estamos dándole gracias a Dios porque nos ha cambiado, porque nos ha enseñado a amarnos como Él quiere que nos amemos unos a otros. Cuando yo amo al prójimo como a mí mismo, tengo por cierto que entonces el Señor ha hecho la obra en mí. Pero cuando no, nos falta todavía. Yo no sé si a usted y a mí en esta mañana pudiésemos decir, Señor, nos falta reconocer la verdad. Señor, de verdad que nos falta. Pero entonces ahora el Señor nos está recordando una vez más. Miren, así como yo he hecho, háganlo ustedes. Así como yo ahora estoy siendo ese siervo y lo estoy haciendo de buena manera, hágalo. Y entonces dice, porque ejemplo os he dado, verso 14 de Evangelio de Lucas capítulo 13, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Todo lo que hagamos, esto de servirle al Señor, sea llevando el mensaje a los compañeros, sea predicando, sea sirviendo en la iglesia, lo que tú hagas para el Señor, hazlo de buena manera. Hazlo. Mire, de hecho, no solamente lo que se trata de que lo espiritual, es que lo espiritual tiene que estar en todas las áreas. Así que cuando estás laborando para ese patrón que es como todo peleonero, como todo malgeniado y agresivo, no le sirva a
a Él, sírvale como para el Señor. Entonces tú vas a hacer las cosas bien hechas y el Señor es el que te va a recompensar. Él se encarga de tu patrón, Él se encarga de aquellos compañeros difíciles. No tengas pena, dicen en Guatemala. Ese es nuestro Dios. Él se encarga de nosotros. Así que vale la pena ser agradecidos por lo que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. No importa si usted ahora ve, diga, uy, pero yo cómo voy a agradecer si lo único que he tenido es sufrimiento. Pero déjeme decir que el Señor también sufrió en la cruz de Calvario, pero le valió la pena por amor a usted y por amor a mí. Ese sufrimiento que usted tiene, ¿dónde está? Déjeme decirle que si lo hace para el Señor, si estamos padeciendo para el Señor, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. El Señor consuela a los que lloran. El Señor tiene bendiciones para aquellos que por causa de su nombre somos vituperados. Así que resumo esto. Si hoy pudiésemos reconocer a nuestro Dios, no por lo que Él nos va a dar, es que ya nos ha dado, es que ya ha hecho, es que ya nuestro Dios nos ha mostrado que siempre está a nuestro favor, que siempre está deseando que abracemos las bendiciones de nuestro Dios. A diferencia de Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida, usted y yo sí podemos entrar a todas las bendiciones. De hecho, le dice a Simón y a los discípulos para que ellos aprendan de esa mujer. ¿Será que usted y yo podemos también aprender de lo que hemos visto y de lo que hemos analizado y de lo que hemos experimentado para ser agradecidos? Vamos a hacerlo, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y todo lo que nos ponga el Señor por delante es porque Él sabe cómo hace las cosas. Recuerde, el Señor lo tiene planeado, el Señor lo tiene organizado, el Señor sabe cómo trabaja. Y entonces tenemos que decir lo que le dijo el apóstol a la iglesia en Tesalónica: dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias en toda circunstancia. Amén. Démosle gloria a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso, lleno de amor y de gracia. Gracias, Señor, por la paciencia. Reconozco que me tienes paciencia. Reconozco, Señor, que también me desubico por momentos. Oh Señor, también reconozco, Padre Celestial, que en los momentos difíciles me angustio, pero qué bueno que me enseñas, qué bueno que tu palabra me corrige, qué bueno que tu palabra, Señor, me ilumina el caminar. Yo te ruego por mi vida, pero también por cada uno de los que han escuchado esta palabra. Te ruego por todos y cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Enséñanos a vivir, enséñanos, Señor Jesús, a dar gracias, Señor, no solamente, Padre Celestial, a aquellos que nos hacen favores aquí, sino que podamos darte las gracias, Señor Jesús, por aquellas cosas difíciles. Podamos darte las gracias, Señor, por también tú trabajar con nuestro orgullo y enseñarnos a ser esas personas que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, porque estás obrando y estás perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendiga con toda bendición a mis hermanos. Bendiga las familias, bendiga los hogares. Padre Celestial, bendiga, Señor Jesús, a esa hermana que te está diciendo con el corazón que la ayudes. Bendiga a ese caballero, bendiga a ese varón que tú amas tanto. Por eso has perdonado sus pecados. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Démosle una alabanza a nuestro Dios. A ver, alguien agradecido. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor me les bendiga y que podamos agradecer a nuestro Dios a cada instante. Un abrazo para